Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora estás escuchando esto. De igual forma, te agradezco por estar aquí en este espacio. Ya que este es mi primer, vamos a llamarlo podcast, o yo quiero llamarlo podcast, y es algo que decidí hacer por una razón muy concreta que ahora te voy a contar. El hecho es que si estás escuchando este audio, pueden estar pasando dos cosas. Uno, que hayas entrado simplemente por curiosidad. Genial, te lo agradezco. Y dos, puede que de verdad te interese escuchar lo que voy a decir. Y si es lo segundo, probablemente esté sucediendo algo más. Es posible que hayas visto o que seas una de las personas que haya visto mis reels, mis historias o el tipo de contenido que yo suelo compartir. Y en el fondo estás pensando que podrías estar haciendo mucho más con tu vida, con tu conocimiento y con tu capacidad de lo que estás haciendo ahora, pero no lo estás haciendo. Y no porque no tengas una razón clara, no porque tengas una razón clara, perdón. Tampoco porque no tengas talento, estoy seguro que lo tienes, ya que todos tenemos algún talento y alguna habilidad. O porque no sepas qué hacer. Muy probablemente sí sabes qué hacer. Pienso que quizás lo que no tienes todavía es el mapa, y de eso se va a tratar este espacio. Y hoy decidí grabar este audio debido a una conversación que tuve con una persona, un gran amigo mío al cual admiro, y sin duda esa persona, una de las más inteligentes que conozco, tiene muchísimo conocimiento y talento, y además es de esas personas que cuando algo le interesa de verdad se vuelve obsesiva al punto de llegar muy lejos o incluso ser de los mejores. Mientras conversábamos pasó algo que me llamó mucho la atención y es que yo le estaba comentando o le estaba recomendando que tenía que tomar ciertas acciones que él sabía qué hacer y que además están completamente dentro de su capacidad. La respuesta de él fue muy directa y muy honesta y me dijo, es que yo no puedo hacer eso. No, no puedo hacerlo. Le pregunté por qué no lo puedes hacer. Pero antes de que me contestara, le dije, lo interrumpí y le dije lo que para mí era bastante evidente. Le dije, amigo, esto es miedo. Él me respondió, sí, lo sé, es miedo. Y nos quedamos callados y me dijo algo más y que me llamó la atención. Me dice, Domi, muchas de las cosas que tú dices en tus reels, en tus historias, en tus videos, a mí me resuenan muchísimo, me identifico mucho con eso. De hecho, me estás hablando a mí, pero aún así no sé cómo avanzar, no sé cómo seguir adelante, porque siento que no puedo. En ese momento la conversación para mí se tornó más interesante, porque además me dijo cosas que, si soy completamente sincero, yo mismo pensé durante años. Cosas como no me siento preparado, es que cuando voy a hacer algo pienso que hay personas que saben más de esto que yo y que son mejores, entonces no estoy listo, la puedo cagar, puedo quedar mal y un sinfín de etcéteras. Yo me vi reflejado completamente en las palabras de mi amigo, ya que en su momento también pensé de esa forma. Lo triste es que pensar así, y es lo que la gente no se da cuenta, cuesta años, cuesta oportunidades. En mi caso, además, me costó personas importantes y también me costó dinero, que en ese momento no me daba cuenta. Porque mientras no actúas por miedo, mientras no haces las cosas que sabes que puedes y que tienes que hacer, cuando no haces las cosas que sabes hacer bien y que incluso puedes monetizar, pero no las haces por miedo, estás perdiendo dinero. Generalmente uno se lo achaca a la mala suerte, al sistema, al universo o a que no estás suficientemente preparado. Y la verdad es más simple, no tomaste acción, punto. Lo interesante de esto es que esto no es un problema individual, esto no solo le pasó a mi amigo, tampoco solo me pasó a mí, le pasa a muchas personas y le pasa a muchas personas que son capaces, inteligentes, preparadas, personas con habilidades, personas que han leído, que se han formado
que entienden cómo funcionan las cosas, pero aún así sienten que están dando vueltas en el mismo sitio. Unos piensan que no tienen las herramientas cuando sí las tienen, otros piensan que no saben qué hacer, pero sí lo saben. Y el tema aquí es que nos quedamos parados porque el miedo nos mantiene parados, no hay otra explicación. Personas que piensan demasiado como yo, que se anticipaban el final demasiado o que se exigen demasiado, todas esas, vamos a llamarlo, no sé si capacidades es correcto, cuando no se atraviesa el miedo, terminan paralizándote. Y esto no es algo que yo me esté inventando. Esto lo dice Brian Tracy. Brian Tracy lleva años diciendo que la procrastinación no es un problema de tiempo, sino un problema emocional. Y que muchas personas muy capaces no avanzan, no porque no sepan qué hacer, sino porque el miedo las frena antes de empezar. Otro personaje como Steven Pressfield lo explica todavía más claro que Brian Tracy. Y Steven Pressfield dice que cuanto más importante es algo para tu crecimiento, más resistencia aparece. No aparece antes, no aparece después. Aparece justo cuando estás por hacer algo que sabes que es importante para ti. Cuando sabes que si lo haces, algo va a cambiar. Pero cuando ese miedo no se enfrenta, no se queda quieto. Empieza a jugarte en contra y empieza el autosabotaje. ¿Y cómo aparece el autosabotaje? Bueno, como duda, empiezas a dudar de lo que estás haciendo, si es correcto o no, si está bien o está mal, empiezas a postergar, a dejar las cosas para después, a dejarlo para mañana, lo que sea, o te inventas excusas tan bien elaboradas que tú mismo te las crees. Así como, bueno, no es el momento, me duele la cabeza, voy a escribirlo mejor y termino después, todavía no, y lo que sea. El tema es que sin darnos cuenta, nos quedamos en el mismo lugar, puede ser semanas, pueden ser meses y pueden ser años. Si lo llevamos un poquito más allá, nos damos cuenta de que ni siquiera muchas veces es el miedo al error, sino el miedo a crecer. ¿Por qué? Porque crecer implica dejar atrás a una versión de nosotros que ya conocemos muy bien. Una versión de nosotros que aunque ya no sirva y esté obsoleta, es familiar. Y lo familiar nos da sensación de seguridad. Por eso estoy seguro cuando te digo que lo que te falta en este momento seguramente no sea motivación, tampoco más información o más preparación. Y si estás haciendo algún curso o una formación, pues no te falta otro curso u otra formación. Lo que generalmente nos falta es una vía, un paso a paso, un mapa que nos muestre que eso que tú quieres hacer sí es posible. ¿Quién tiene ese mapa? Pues alguien que ya haya pasado por allí. Alguien que esté en ese punto donde tú quieres estar ahora. Una persona que te pueda decir, mira, sí se puede, yo pasé por ahí y te dé el mapa, te dé la ruta. Eso fue lo que yo necesité y por eso decidí crear este espacio. No para motivarte y mucho menos para decirte que todo este proceso es fácil, porque al principio no lo es. Pero sí te puedo decir que se vuelve fácil con esfuerzo, con constancia, con repetición y con disciplina. Entonces, con esto te quiero decir que sí hay una forma distinta de hacer las cosas, una forma que puede estar alineada con lo que tú sabes que tienes que hacer y ya está. Ahora, llegar a esa forma no es un abrir y cerrar de ojos, no es un pim pam. Llegar allí pasa por una sola cosa, una sola acción de la que ya hemos hablado antes y que quizás es muy simple de decir y muy difícil de hacer al principio. Y todo se reduce en atravesar el miedo. Porque mientras no atravieses el miedo, no importa cuánto sepas, cuán inteligente seas, ni cuántas formaciones hayas hecho, ni cuántas herramientas tengas, no importa. Siempre vas a estar en el mismo sitio.
Yo hace poco, bueno, hace un tiempo, vi algo que decía que la vida es como un videojuego y esa frase la adopté para mí, porque es totalmente cierto. En todos los videojuegos, para pasar de nivel, tienes que enfrentarte al final de cada nivel a una parte difícil, a un monstruo, generalmente, ¿no? La primera vez que lo haces, pues no lo logras, te frustras, te estresas y muy pocas veces las personas lo pasan a la primera. Entonces vamos a suponer que ese monstruo con el que tienes que luchar es el miedo. Cuando logras enfrentarlo y le ganas, pasas de nivel. Pero en el siguiente nivel, al final de nivel, va a aparecer otro monstruo, otro miedo. Y así funciona la vida. Por eso no te voy a decir que cuando subas de nivel el miedo va a desaparecer, porque no desaparece. Cada vez que tú quieras subir de nivel va a aparecer un miedo nuevo. La diferencia está en que con el tiempo dejas de hacerle caso al miedo. No porque se haya ido, ni porque se haya escondido, ni mucho menos. Simplemente ya tú sabes que lo puedes enfrentar y ya tú sabes que lo puedes vencer. Entonces, cuando decides avanzar a pesar del miedo, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a pensar distinto, decides distinto, ves las cosas desde otra perspectiva, te mueves distinto, te expones distinto, y en ese punto, paso a paso, empiezan a aparecer oportunidades que antes no veías. Y no porque no existieran, simplemente no estaban disponibles para ti, porque no habías atravesado ese miedo. Entonces, este espacio es para eso, para personas que saben que pueden dar más y que ya no quieren seguir dándole largas a ese asunto. Así que, amigo mío, amiga mía, si tú estás aquí, probablemente no necesitas empezar de cero. Lo que necesitas es dirección, constancia y el mapa. Entonces, si te quedas en este espacio, voy a estar subiendo un audio cada lunes que te pueda ayudar. Así que muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo audio el próximo lunes.